Y hoy vamos a hablar un poco de las cuestiones más micro, ¿no? Que siempre están relacionadas con las cuestiones macro, pero que también, por supuesto, cambian, ¿no? Es decir, la forma en la que uno trabaja en el aula y piensa su tarea en el aula y toma decisiones, depende claramente del modelo educativo en el que esté parado, ¿no? Entonces, si cambia el modelo educativo, cambia la forma en la que pensamos o diagramamos o planificamos nuestro trabajo. De todas maneras, hay cosas que no van a cambiar, porque la tarea docente, la tarea de enseñar, hay cosas que están de alguna manera afectadas por el modelo educativo que usamos, pero otras no, ¿no? Son más permanentes. Entonces, básicamente, cuando uno está pensando en planificar, lo que está pensando es empezar cómo empieza, y es lo que hablábamos ayer, ¿no? El cómo empiezo ahora no es agarro el programa, o no es agarro el libro, no es agarro lo que estaba haciendo antes, es voy a mirar las competencias y los resultados de aprendizaje que escribí a partir de esas competencias, ¿sí? Por ahí, por ahí empezamos, ¿bien? Bueno, después hay que pensar cómo se gestiona, cómo se evalúa, de eso vamos a hablar hoy, algunas cosas hablamos ayer, eso lo implementaremos y en cualquier modelo educativo, pero especialmente en este, es muy importante que uno al final de cada año haga una evaluación de esa propuesta que uno hizo, porque tiene mucho carácter de hipótesis lo que uno va a hacer ahora, más cuando está cambiando de modelo. Es decir, antes uno sabía, casi podía aventurar qué iban a decir los estudiantes o qué iban a preguntar los estudiantes, porque como uno hacía más o menos lo mismo de un año al otro, con algunas variantes, los estudiantes ya sabían qué les costaba más, qué les costaba menos. Pero si ahora vamos a trabajar de una manera distinta, descentrándonos de los contenidos y empezando a pensar la forma de enseñar y la forma en la que aprenden distinto, va a ser muy, muy, muy importante que hacia el fin de año, principio del año que viene, ustedes estén, del año siguiente, perdón, ustedes estén evaluando, reuniéndose y pensando a ver qué funcionó, qué no funcionó, este proyecto, esta actividad, estas preguntas que le propusimos, la verdad que si lo hubiésemos reformulado de tal o cual manera, estaría mejor, y eso es parte intrínseca de la tarea docente. Pero lo que sí hay que pensar con anticipación es esto, y básicamente el cómo evalúo la propuesta tiene que ver con indicadores. Es decir, ¿qué van a considerar ustedes relevante en el momento que se tengan que autoevaluar? La cantidad de estudiantes que promovieron, la cantidad de estudiantes que aprobaron, en las encuestas de los estudiantes, lo que hicieron en ese one minute paper que habíamos hablado. ¿Qué van a considerar? Eso es una decisión de ustedes, de la cátedra, pero hay que tomarla con anticipación. ¿Por qué? Un error que se comete mucho, no solamente en el ámbito educativo, sino en muchos proyectos, es que uno se pone a pensar cómo va a evaluar el proyecto cuando lo tiene que evaluar. Y uno tiene que pensar cómo va a evaluar el proyecto antes de armarlo, o cuando lo está armando. ¿Por qué? Porque si no, después dice, uy, si hubiésemos guardado tal cosa, uy, si hubiésemos preguntado tal otra, uy, si hubiésemos registrado tal cosa. ¿Sí? Ese es un error clásico y que en algún momento de nuestras vidas nos pasó a todos, ¿no? Que uno dice, bueno, terminamos esta actividad, este proyecto, esto, y ahora lo vamos a evaluar. Y cuando uno se pone a pensar qué quiere evaluar, le empieza a aparecer agujeros por todos lados. Y necesitábamos tal cosa que la tiramos, necesitábamos preguntarle a alguien tal cosa que ya no lo tenemos para preguntársela. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es parece una tontería, pero hay que proponerse construir indicadores para evaluar lo que ustedes hagan en el 2023 antes de que empiece el trabajo en el 2023. ¿Sí? Y esos indicadores, algunos serán indicadores más numéricos y otros más cuantitativos y otros tendrán que ser, deberán ser más cualitativos, ¿sí? No solo se trata cuando uno habla de indicadores, es de porcentaje de estudiantes que aprobaron o ese tipo de cosas. Eso es muy importante, obviamente, pero hay que ir a recabar otro tipo de información. Por eso probablemente haya que pensar de antemano algún tipo de encuestas, algún tipo de relevamiento, de entrevista quizás, y hay que pensar en qué momento del año uno lo haría y demás. ¿Sí? Esas son prácticas que nosotros en general no tenemos costumbre de hacer, pero
hoy yo les voy a mostrar esto que les había contado de lo que habíamos hecho en álgebra durante varios años, de lo que después yo hice mi trabajo doctoral, y nosotros cuando terminábamos el trabajo los entrevistábamos a los estudiantes. Primero les hacíamos un cuestionario, así autoadministrado, con un Google Form, qué sé yo, a todos los que estaban en el curso, con preguntas que a nosotros nos interesaba saber de su opinión, de lo que habían vivido, de lo que habían aprendido, y después cuando había algunos que nos parecía que decían cosas que estaban interesantes. Interesantes quiere decir porque eran muy buenas o porque eran muy críticas. Entonces esos los entrevistábamos. Y esa experiencia yo les puedo asegurar que es fabulosa. Uno no la hace en general, no lleva tanto tiempo, lleva un rato. La encuesta con el Google, no. Uno la arma una vez, la manda, ya está, tiene los gráficos. Pero después sentarse con 4 o 5 estudiantes en algún momento de diciembre y decirle, mira, en tu encuesta vos nos dijiste esto, capaz que una mirada muy crítica o al revés, una mirada muy positiva, y a ver, escucharlos. Eso es una retroalimentación para nosotros como docentes para repensar el trabajo al año siguiente. Sí, 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 sí. Sí, ese riesgo se corre, pero en este caso, digamos, una cosa es la encuesta que hace la institución, que es como para evaluarlo a ustedes en su tarea docente, y otra cosa es esta encuesta, donde ustedes las preguntas que van a poner es del tipo de actividades que se hicieron, si le gustaron, mucho, poco, nada, es decir, que tampoco sean tan comprometidas las respuestas, y sí, es verdad que el chico podría responder todo maravilloso por algún tipo de temor, por eso en general es bueno hacerla cuando terminó la materia, ya se tomaron los parciales, ¿está bien? Y también hay que decirle a los chicos que respondan con honestidad, bueno, eso es medio inmanejable, pero no puede ser anónima, porque si ustedes después quieren entrevistar, no puede ser anónima. ¿Bien? Es decir, todas las encuestas no tienen por qué ser anónimas, no es que hay una norma que dice que las encuestas tienen que ser anónimas. Uno trata de que sea anónima siempre que puede, porque eso facilita al encuestado hablar con más libertad, pero no es que está prohibido hacer encuestas que no sean anónimas, ¿bien? En este caso, ustedes les aclaran que es para mejorar el trabajo de la cátedra, que es para, como es el primer año, que ustedes están implementando una metodología nueva y quieren saber cómo ellos se sintieron. ¿Sí? Va a haber de todo, va a haber gente que va a mentir, pero va a haber gente que va a decir la verdad y algo de ahí van a sacar. Seguramente van a sacar algo de ahí valioso. ¿Sí? Yo se los aseguro. A mí me pasó siempre que es verdad, uno entrevista a 20, alguno no responde, porque tampoco, lo que no puede ser es obligatoria, sino no puede estar condicionada a la aprobación de la materia ni nada por esa encuesta. Bien, la universidad sí, la facultad hace la suya, que es obligatoria para rendir el final. Pero esta de la que estoy hablando yo, como es para evaluar el proyecto que yo implementé, obviamente no es obligatorio, así que algunos no contestan, algunos dicen cuestiones así por ahí, pero siempre la mayoría en general, más de la mitad, contesta honestamente. ¿Sí? También depende mucho de la confianza que uno le genere en esa situación, ¿no? Bien. Tengo que admitir a alguien. Bien. Entonces, dicho esto, y lo vuelvo a recalcar porque es muy importante, piensen muy bien cómo se van a autoevaluar antes de empezar el proyecto, ¿sí? Eso hay que pensarlo antes. ¿Sobre qué hay que pensar? Bien, lo hablamos mucho ayer esto, ¿no? Hay que pensar básicamente por qué es necesario y se debe enseñar esto. Esto es un concepto, un procedimiento, un algoritmo, construir un gráfico, esto. ¿Sí? Porque es necesario y se debe enseñar esto. Y eso hay que hacerlo eh, procedimiento a procedimiento, concepto a concepto, y uno tiene que poder dar razones. Cuando uno no puede dar razones de por qué hay que enseñar esto, ya tiene que empezar a dudar de si lo tiene que enseñar. ¿Bien? En general, cuando algo tiene mucha razón de ser, uno dice, ¿y esto por qué hay que enseñarlo? No, hay que enseñarlo para... sale fácil. Cuando uno empieza, no sé, me parece que lo usan en quinto año para... Cuando uno empieza así, ya
duden de para qué lo están enseñando, ¿sí? Y eso hay que hacerlo sistemáticamente y metódicamente. ¿Qué tipos de problemas resuelve esto? Es decir, esto que yo les voy a enseñar, ¿para qué sirve? Intramatemáticamente puede ser, o extramatemáticamente, que es lo más deseable, ¿no? Para la profesión, para tal materia del ciclo superior, ¿bien? También puede ser intramatemática la respuesta, ¿no? Porque uno enseña algunas cosas en álgebra y en análisis que son necesarias para entender lo de análisis 2, y lo de análisis 2 sí tiene un impacto en el ciclo superior. O enseña algo en álgebra que se necesitan análisis 2 o se necesitan métodos numéricos, y eso sí tiene impacto en el ciclo superior, ¿no? Entonces, el qué tipo de problemas resuelve podrían ser intramatemáticos también, pero uno tiene que poder justificarlo, ¿no? Es decir, bueno, esto lo voy a usar o lo van a usar en la materia que viene, y esa materia sí tiene un gran impacto. Entonces, cuando el pibe pregunta, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, mira, esto te va a servir, lo vas a usar en análisis 2 para tal cosa, y después esa tal cosa la vas a usar muchísimo en tu profesión o la vas a usar en tal cosa. Uno siempre tiene que poder, a ver, hay una respuesta que es fatal, que es, ya te vas a enterar, o ya te vas a dar cuenta, o ahora no te lo puedo decir. Pues es una cosa de misterio, una cosa medio misterio, ¿no? No, ahora no te lo puedo explicar, pero esto te va a servir, ¿no? ¿No? Cuando seas grande. Sí, hay que evitar esa respuesta, ¿no? Porque nadie, tenemos adultos enfrente, ¿no? Adultos jóvenes, pero adultos. Es decir, ¿no? Esto de, bueno, ya vas a darte cuenta. Bien. Y ahí viene lo mismo. Si yo no logro encontrar cómo es esa secuencia lógica, si yo no le puedo explicar a alguien para qué le va a servir, y no sé ni yo para qué lo doy. ¿Estamos de acuerdo? Uno tendría que tener clara esa explicación. Al desarrollo de cuáles competencias aporta. Bien, y eso va a estar relacionado con la matriz de tributación, y va a estar relacionado con los niveles de desarrollo de esa competencia y con los resultados de aprendizaje. Eso hay que tenerlo clarísimo también, ¿bien? ¿Por qué? Porque podría ser que algo fuera muy útil, pero para esta carrera no. Es decir, nosotros estamos desarrollando las competencias del perfil de ingeniero civil, si estamos en ingeniería civil. Ahora, si eso es muy útil para no sé qué cosa, para este no le sirve. Bien, o sea que, más allá de que uno le pueda encontrar argumentos, además, esos, de qué tipo de problemas resuelve, también tiene que poder responder a esto, al desarrollo de cuáles competencias aporta. Para eso tenemos que tener la matriz de tributación, condición necesaria, el nivel de desarrollo de esas competencias y los resultados de aprendizaje. ¿En qué contextos profesionales se utilizaría? Eso se explica por sí misma. Y ahora aclaro un poquito más. Cuando dice por qué es necesario y se debe enseñar esto. Estos son, como dice ahí, el saber, conceptos, teoremas, propiedades, ¿bien? El saber hacer, procedimientos, ¿sí? Formas de resolver, y también el saber ser, ¿no? También estamos nosotros enseñando a desempeñarse como personas con valores, con ética en la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, probablemente esto que yo voy a enseñar, esto no es un tema de matemática. El esto probablemente es una actividad donde ellos tienen que hacer un trabajo de equipo sobre reflexión de alguna cosa y lo tienen que contar y no sé qué, y no hay un concepto matemático ahí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y por último, en esta diapositiva, lo de en qué contextos profesionales se utilizaría es, hablamos mucho ayer de esto, para esa respuesta va a ser importante la articulación horizontal y vertical con las distintas materias, ya sean las que comparten el momento, el año, y las que están en el ciclo superior, y el trabajo multidisciplinario, ¿no? Bien, algunas de estas cosas estamos como retomando algunas cosas que dijimos ayer. Y todo esto me va a permitir ponderar qué conceptos, ponderar en el sentido de ponderación, ¿no? De dónde ponemos más peso en los conceptos y en los procedimientos. Pero esa ponderación la voy a poder hacer con toda esta reflexión, habiendo visto en qué contexto se utilizaría, qué desarrolla, qué tipo de problemas resuelve, ¿bien?
Y ahí voy a poder entonces decir con fundamento, porque el problema ¿cuál es en todo esto? No se trata de sacar cosas por sacarlas, no se trata de recortar cosas por recortarlas, no se trata de ponderar por ponderar. Hay que poder dar razones, hay que poder decir, mira, yo la verdad que esta unidad que venía dándole tanto tiempo, ahora me di cuenta, mirándolo así, que la verdad que en vez de darle 2 meses le podría dar 15 días y sobra, ¿no? No, yo siempre hablo de meses porque tengo materias anuales, porque 2 meses es una vida. Pero digo, darle en vez de tanto tiempo, menos. O al revés, o cosas que uno pasaba medio rápido, ahí las tenía medio escondidas y se da cuenta que son muy relevantes. Bien, de lo global a lo local, ¿sí? Ahora entramos a pensar de nuevo en la unidad en el tema, ¿sí? En general, uno cuando piensa su actividad, como siempre estamos pensando de arriba para abajo, también estamos pensando de lo global a lo local. Esas son lógicas de forma de pensar esto que no hay que perderlas de vista. Uno después tiene la tendencia a volver al temita, ¿no? ¿Y qué hago con el límite de funciones racionales? Bien, tienen la tendencia a volver ahí, a ver qué hago con esto. Entonces, nunca perder de vista. Entonces, casi siempre el contexto son las ingenierías, a veces la disciplina, como decíamos antes, a veces algo es necesario por la disciplina misma, tenemos los resultados de aprendizaje que son la meta, empiezo a pensar cómo le propondré hacer a los estudiantes, a pensar cómo, y el cómo es, ¿qué les propondré hacer a los estudiantes para lograr los resultados de aprendizaje? Acá hay un momento en el de que después que hicimos todo eso que hicimos, tenemos que empezar a pensar qué actividades le vamos a proponer. Y de nuevo, actividades no es los ejercicios, bien, esta cosa de ejercitación, actividades, ¿qué actividades le voy a proponer hacer? Después podemos profundizar un poco más sobre eso. Y entonces vamos a tener que empezar a buscar consignas. Cuando hablamos de consignas hablamos de problemas, de retos, de preguntas. Las tendremos que analizar si son ricas en el sentido de que son generadoras, que da posibilidades de diferentes caminos de solución, si permiten ser trabajadas con alguna tecnología, que siempre es deseable, y empezar a leer bien la redacción. Todo este trabajo que está acá probablemente es el trabajo que yo les decía que sería bueno que hicieran quizás, no sé, en febrero. Es decir, empezar a pensar este tipo de cosas, porque por lo que ustedes me contaron, ahora en diciembre van a estar mucho con la matriz de tributación y eventualmente empezando a trabajar con los resultados de aprendizaje. Pero ahora el esfuerzo lo tienen que poner en tener la matriz de tributación lo antes posible. La clave es si permiten lograr los resultados de aprendizaje. ¿Cómo deben trabajar los estudiantes? Acá ya entramos a pensar en la gestión, es decir, bueno, yo le voy a proponer tales actividades para hacer, resolver un problema, un proyecto de investigación, pero ¿cómo voy a gestionar eso? ¿Qué van a hacer los estudiantes? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Lo van a hacer acá? ¿Lo van a hacer fuera del aula? ¿Con qué recursos? ¿Bien? Y eso tiene que estar muy bien expresado y muy claro. Y, por supuesto, pensando no en una clase, sino pensando en una unidad, cómo se va a iniciar esa unidad, con qué tipo de actividad, cómo se va a desarrollar, cómo se va a cerrar. Y recuerden que la Universidad Tecnológica Nacional permite que haya hasta el 30%, pero eso es un menor estricto, no puede ser 30, tiene que ser 29,99 de carga horaria no presencial, ¿sí? Esas son cosas que de alguna manera se reglamentan y se deciden en cada facultad, pero por normativa las materias pueden tener carga de la carga horaria. Si ustedes en el cuatrimestre tienen tantas horas, hasta el 30% de esas horas pueden ser no presenciales. No presenciales quiere decir trabajo asincrónico, trabajo sincrónico por Zoom, no presenciales. Bien, eso es normativamente posible. Tienen que hablar con las autoridades de la facultad para ver de qué manera eso se reglamenta o se implementa, porque a veces se implementa por carrera, a veces se implementa por materia, eso tienen que preguntar, pero es algo que tienen que saber también, porque si ustedes van a hacer algo de trabajo no presencial, tiene que estar en la planificación, no puede no estar en la planificación.
Bien, porque esos son horarios de clase, se cuentan como horario de la materia. Bien, muy bien. Seguimos. La clase. Bien, ayer habíamos dicho, ahora estamos pensando en la clase. Acá estamos pensando en la unidad, en el tema, bien. Ahora vamos a pensar en la clase. Si ustedes me preguntan a mí hoy, con el enfoque basado en competencias, con los recursos que tenemos, con el tipo de estudiantes que tenemos y demás, es imprescindible que tengamos aprendizaje invertido, ¿sí? Los estudiantes tienen que llegar al aula habiendo hecho algo previamente, que puede ser, como les decía, ver videos cortos, leer algún texto corto, responder alguna pregunta, alguna investigación, alguna indagación que ellos tengan que hacer en Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede estar relacionado con la clase anterior, preparatoria de la que sigue, o no, o solo preparatoria de la que sigue, ¿no? Es decir, yo puedo hacer, si estoy en la clase 8, puedo hacer entre la 8 y la 9 cosas que tengan que ver con integrar la 8 y cerrarla y nada más, o puedo hacer eso y que preparen a la 9, o puedo hacer que preparen a la 9. ¿Bien? Pero eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí uno puede poner mucho de lo que antes hacía en la clase, entre comillas, teórico. Digamos, si yo puedo hacer que ellos vean un video donde alguien explica maravillosamente algo que yo siempre explicaba durante 2 horas en la clase, que vean el video, ¿eso quiere decir que yo no voy a tener que explicar nada? No, pero me va probablemente a cortar mucho el tiempo que le tengo que dedicar. Yo les iba a explicar algo que lo pueden leer. Bueno, que lo lean. De nuevo, ¿quiere decir que yo no voy a tener que hacer nada de eso? No. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué se hace el aprendizaje invertido? ¿Porque es moderno? ¿Porque usa tecnología? ¿Porque es lindo? No, porque me libera tiempo del tiempo en la clase para que yo, en vez de tener que estar explicando cosas y hablando yo y haciendo cosas yo, podamos hacer cosas más prácticas y sean más activos ellos. Es decir, ese es el objetivo del aprendizaje invertido. Todo lo que yo pueda trasladar fuera del aula, que ellos puedan hacer solos y que puedan en todo caso interactuar por el aula virtual. ¿Por qué? A ver, el aula virtual no es un repositorio de cosas, ¿no? No lo es, ¿no? No. Bien, entonces, si yo les di para ver un video, les di para leer algo, ellos le van a preguntar, uy, miré el video, no entendí tal cosa, todo eso antes de la clase, ¿eh? Y alguien, un docente auxiliar, no sé, el que sea, no sé cómo se organiza la cátedra, tendrá que responder, deberá responder, ¿sí? Las aulas virtuales deben ser interactivas, ¿sí? Ese es el objetivo de las aulas virtuales. Son para enseñar y para aprender, no son para colgar cosas y que los estudiantes bajen cosas, suban cosas. No para eso. Para eso mandamos mail, no habría aulas virtuales para eso. Bien, las aulas virtuales uno puede generar una cafetería para que hablen entre ellos y discutan entre ellos alguna duda, bueno, algún foro para que interactúen con los docentes, ¿sí? Eso debe ser así. ¿Es simpático decirlo? A veces no, pero es parte de lo que nos pagan, ¿sí? Por estar en el aula y por hacer cosas en el aula virtual también. Eso no quiere decir que uno tenga que estar pendiente del aula virtual todo el tiempo. Uno le dirá a los estudiantes, mirá, la cátedra va a ver las aulas virtuales en tal horario, lo que vos preguntes no te lo van a responder inmediatamente, te lo van a responder seguramente para el otro día, o a la tarde, o a la noche, eso tiene que estar claro, para que el chico no sienta que manda un mensaje y nadie le da bolilla, y el tema es que hay que responderlo. Lo que no puede pasar es que alguien pregunte cosas y nadie la responda. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O la responda bien. Pero hay que darle otra vez mucho protagonismo al trabajo en el aula virtual, porque el aula virtual es muy importante para el aprendizaje invertido. No es el único recurso, se pueden hacer un montón de otros recursos, se pueden usar, yo después les voy a mostrar algo que usamos mucho en la cátedra, que son los muros digitales, los Padlets, ¿sí? Hay un montón de recursos, un montón. Tampoco se trata de llenar a los pibes de cosas, le pongo esto, le pongo lo otro, y entonces no le da el tiempo para nada. El aula virtual hay que usarla. Y algún otro recurso más amigable, porque es verdad que las aulas virtuales no son muy amigables. El Moodle, al menos como lo usamos en UTN, no es muy amigable. Y no es un problema del Moodle, es un problema del Moodle y de la UTN. Porque yo he visto páginas hechas con Moodle en otros lugares y son bastante más amigables, ¿sí? Pero bueno, es lo que tenemos y a veces cuesta hasta encontrar las cosas. Uno le pone dice,
Bueno, el video que está en el aula virtual. ¿Qué sé yo? Había que entrar a 15 lados, hacer 48 veces tic para que aparezca el video. Bien, si uno lo pone el video en un Padlet, está ahí, entró y lo vio. ¿Estamos de acuerdo? Solo por eso habría que incluir otro recurso, no por ser original y creativo y qué lindo este recurso y miren, yo conozco este recurso. Solo porque el aula virtual en general suele ser para algunas cosas poco amigable. ¿Sí? Me ha pasado a mí que me dicen, uy, pero eso estaba en el aula de algún curso que yo estaba haciendo como estudiante. Sí, eso estaba en el aula virtual. ¿Dónde? Entonces me decían, acá, te entrabas acá y tocabas acá y te desaparecía allá. Sí, claro, estaba. Yo no lo iba a encontrar nunca, si no me decían todo lo que tenía que hacer. Bien, actividades para el aprendizaje. Una cosa que siempre hay que pensar, ¿por qué pongo actividades para el aprendizaje? Porque todo lo que hacemos en el aula, aunque parezca redundante, es para que los chicos aprendan. ¿Sí? Parece una frase tonta, pero piénsenla. A veces, no siempre, todas las actividades que hacemos son para que alguien aprenda algo. ¿Habrá puestas en común? ¿Quién las gestiona? ¿Con qué preguntas? ¿Sí? Digo, tiene que haber puestas en común. La pregunta ahí es medio así como... Sí, nosotros en general no le damos la oportunidad a ellos de que, primero de que hagan algo en el aula, que construyan conocimiento. Y si lo hacen, probablemente no le damos la oportunidad de que lo digan. Y acá aparecen todas las otras competencias que tenemos que desarrollar, más allá de la construcción del conocimiento matemático físico, donde exponerlo es muy importante, pero tiene que haber puestas en común, tiene que haber un momento, bueno, en una materia cuatrimestral, la pena si llegamos a escribir en el pizarrón todo lo que hay que escribir, pero bueno, hay que ingeniársela para que haya puesta común. ¿Qué hacemos a veces cuando no hay tiempo? Bueno, ya le dimos a la vuelta y no hay tiempo, les pedimos que hagan videos cortos y los suban al aula virtual o al instrumento que tenemos. Sí, ya la acepté. Sí, la acepté hace un ratito. Sí. Eh, un video corto, ¿sí? Estuvimos trabajando en el aula con algo. Bueno, queda falta cerrarlo, falta cerrar o terminar de encontrar la solución. Dice que está. O falta cerrar la solución, o falta seguir pensando algo, o hacer alguna producción más. Y uno le puede decir, hagan un video de 2 minutos, 2 minutos, 3 minutos, no video, y súbalo al aula virtual. ¿Sí? Eso también uno lo puede poner, eso es parte de la evaluación, lo que hablábamos ayer, de distintas formas de evaluar y recursos para evaluar, ¿sí? Y aprender a hacer un video, cuando uno tiene que hacer la primera vez un video, para subirlo a algún lado donde tiene que explicar a alguien algo, es un desafío enorme. Después uno le va agarrando el gusto y le va agarrando la mano, pero ellos tienen que aprender a hacer eso. Si lo pueden hacer en el aula, hablando frente al resto, mejor. Y si no, se puede hacer con un pequeño video, ¿sí? Corto, muy corto. Y ustedes deciden cuándo, porque ustedes dirán, no, cuando tenemos 80 pibes al principio del cuatrimestre, 80 videos de 2 minutos, no. Pero no todo hay que hacerlo todo el tiempo. No es que esto que yo digo, un video es un buen recurso y hay que hacerlo todas las semanas. No, planeen una semana del cuatrimestre, decir, bueno, a ver, cuando estamos en esta unidad, con esta cuestión y vamos a hacer esta actividad y que seguramente va a quedar para pensar algo, ahí a principio de junio les vamos a pedir un video de 2 minutos. Entonces, en vez de tener 80, ya tienen 40, es más fácil. ¿Sí? No es que todo hay que hacerlo todo el tiempo. No, eso también la novedad es motivadora. Si cuando ustedes le piden a alguien que haga un video de 2 minutos, la primera vez es un desafío, qué sé yo, qué bueno. La segunda ya le gustó y lo hace con ganas. En la octava vez dice, otra vez un video, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Sí. Alguien me iba a preguntar algo. Siempre que alguien aprendió algo, es indispensable hacer que él reflexione sobre lo que aprendió. Eso es súper importante. Y en general no nos damos mucho tiempo de hacer un trabajo metacognitivo. De esto de qué aprendiste, cómo lo resolviste, y él lo resolvió de otra manera, y a vos, ¿se te ocurrió otra cosa? ¿O te salió así de una? ¿O había sido por otro lado? Es decir, ahí escritos pueden buscar millones de libros, más allá de lo que yo pueda decir,
pero lo importante es que haya trabajo metacognitivo. Ellos tienen que hacer algo, tienen que producir conocimiento y tienen que poder reflexionar sobre el conocimiento que produjeron. ¿Sí? Bien. ¿Cómo reviso? ¿Cómo reviso lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo. Tiene que haber revisiones intermedias, ¿sí? A ver, yo digo, estamos muy acostumbrados a hacer autopsias. Dimos clase un cuatrimestre, dimos clase un año, uy, qué mal que salió este curso. Está bien, ya está muerto, recortamos al medio, abrimos, miramos qué le pasó. Ya está. Hay que planear que eso podrá ser una reunión de cátedra, por Zoom, para no molestar a la gente, no sé, pero en algún momento hay que parar y decir, a ver, ¿cómo vamos? ¿Esto va bien, va mal? Yo creí que íbamos a llegar con tal... ¿Llegamos, no llegamos? Hay que reformular, porque, a ver, es un pecado esto de no pude dar tal cosa. No, no es no pude dar tal cosa. Habría que haber separado antes y tomar la decisión de que la tal cosa no se va a dar. Entonces no es no la pude dar. Cuando iba por la mitad del cuatrimestre, la mitad del año, reconfiguré lo que había planificado y tomé una decisión. No es que la realidad me pasa por arriba. No es quería llegar y no llegué. Eso no debería pasar. O yo quería hacer esto de tal manera y no pude. Bueno, hay veces que no se puede por hechos fortuitos, porque metieron un feriado que no había, porque cerró la facultad no sé, hay cosas imprevisibles, obviamente. Pero no puede pasar que yo diga, uy, yo quería hacer esto de esta manera y no pude. ¿Y por qué no pudiste? ¿Y por qué no lo pensaste bien? Porque si lo hubieses organizado mejor, hubieses podido. ¿Sí? Salvo situaciones fortuitas. ¿Y eso cómo se minimiza? Haciendo revisiones intermedias. Y también hay que planificarlas. Hay que pensar en qué momento yo me voy a juntar con la gente con la que estoy trabajando y vamos a decidir si hasta acá hicimos lo que queríamos, no, cómo seguimos, vamos a seguir como lo habíamos pensado, lo cambiamos, ¿sí? Las planificaciones son flexibles, si no tiene nada de malo que yo planifique algo y lo cambie. No tiene nada de malo. Bien, no es que porque yo quería dar tantas cosas de tal manera y ahora me doy cuenta que puedo dar las tantas cosas pero de otra manera, o puedo mantener la manera pero no las tantas cosas. Eso se puede decidir y no hay ningún problema y eso se escribe en la planificación, ¿no? Uno escribe en la planificación, hay que dejar abajo un lugar que dice observaciones y entonces ahí agrega observaciones en virtud de tal situación o de que reformulamos tal cosa o de no sé qué, o de tal cosa fortuita, se tomó la decisión se escribe. Y además está perfecto, y eso refleja profesionalismo, porque es casi imposible que uno se planifique qué va a hacer de acá a, no sé, yo sigo con las anuales, ¿no? De acá a noviembre, de marzo a noviembre, y todo me salga como yo. Lo más probable es que sea mentira. Entonces, si yo puedo decir al final del año, bueno, en este año sucedió esto y decidimos hacer tal cambio, está perfecto, no tiene nada de malo. Bien, seguimos. La forma de pensar. Acá viene algo que me gusta como quedó esta diapositiva, la verdad que hoy la retocaba, qué sé yo, me gustó mucho. ¿Cómo se piensa el trabajo de la planificación? Acá es como una síntesis, ¿sí? Esta es la última diapositiva que vamos a ver. Vamos a ver otra cosa. Desarrollo de competencias en determinados niveles. De nuevo volvemos siempre a ese lugar. Yo tengo que desarrollar en mi materia tales competencias en tal nivel. Entonces, ¿qué voy a escribir? Resultados de aprendizaje. ¿Bien? Luego que escribir los resultados de aprendizaje, ¿qué voy a pensar? ¿Qué actividades les voy a proponer en la clase para lograr ese aprendizaje? ¿Con qué recursos? Lo primero que voy a pensar son actividades. ¿Bien? Y ahí voy a pensar, recién después de eso, qué contenidos necesitan aprender para resolver esas actividades. ¿Bien? Y entonces voy a pensar cómo organizo las actividades, cómo organizo las experiencias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque las actividades primero las tengo sueltas. En algún momento voy a tener que decidir, y eso es como interactivo. Cuando yo voy armando
la secuencia de actividades, a veces tengo que modificar las actividades para darle coherencia y sentido a la secuencia. ¿Bien? Pero esa sería la forma de ida. Ahora van a ver que hay una forma de vuelta. Entonces, desarrollo de competencias, resultados de aprendizajes, qué actividades, con qué recursos. ¿Con qué recursos es la palabra recurso en el sentido más amplio? Vamos a construir un prototipo de algo, construir con madera, clavo, no sé qué. Vamos a usar un software, vamos a hacer un viaje al campo, no sé, el recurso en el sentido más amplio que quieran. Los contenidos que necesito para poder desarrollar esa actividad, ¿bien? Y cómo organizo las actividades. Bien, ¿qué sigue después de eso? Vamos para abajo. Cuando ya tengo eso pensado, tengo que pensar cuándo y cómo lo voy a evaluar. ¿Cuándo y cómo lo voy a evaluar? Y lo que hablábamos ayer, con diversidad de instrumentos y teniendo siempre presente la autoevaluación y la coevaluación. Y eso hay que ponerlo en la planificación. ¿Qué rol va a tener la autoevaluación? ¿Cuándo se van a hacer? ¿Qué tiene que ver con la promoción o con la aprobación de la materia? ¿Cómo se va a desarrollar la coevaluación? Que de nuevo, muchas cosas pueden no pasar en el aula. Yo les conté ayer que la autoevaluación la hacíamos en el aula virtual. Y la coevaluación también puede pasar afuera del aula, porque ellos pueden subir al aula virtual alguna producción, algo, y uno le puede pedir, eso se hace muy lindo con el Padlet, ¿sí? Que ellos suban alguna producción y los compañeros comenten, opinen sobre lo que ellos hacen, ¿sí? Sí, eso puede pasar fuera del aula también. ¿Bien? Entonces, ¿tenemos más cosas para hacer? Sí, hay más cosas para hacer, pero no todas adentro del aula. Y las que hacíamos adentro del aula las tenemos que reconfigurar y algunas van a desaparecer. O se va a reducir el tiempo. Yo no voy a pasar tanto tiempo en el pizarrón. Sigo. Construyo los criterios de aprobación y aprobación directa. Los informaré claramente al principio. Cuando tengo claro esto, tengo que decir, bueno, qué es requisito para aprobar la materia, qué es requisito para la aprobación directa, y se los informo claramente al principio. Y después, al final, la autoevaluación del docente y a empezar de nuevo. Acá está la autoevaluación del docente, es eso que decíamos que teníamos que hacer al fin del año, esta reflexión sobre y tener indicadores y demás. Bien, no solamente hay que evaluar a los alumnos, nos tenemos que autoevaluar. ¿Sí? Muy bien. Les muestro este ejemplo. Esto se desarrolló en el Tecnológico de Monterrey. Es un ejemplo real de trabajo y esto nos lo compartió Idalí Calderón. ¿Sí? Tengo que revelar las fuentes, si no es plagio. Esto sucedió en el Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico de Monterrey empezó a trabajar con enfoque basado en competencias en el 2009. Nos llevan unos cuantos años de ventaja. Pero miren cómo trabajan ellos en primer año. Hay una materia que se llama el reto. En esa materia están trabajando con una situación problemática que tiene que ver con la cuestión climática en la ciudad, que en el DF es terrible, ¿no? Y en Monterrey también. Entonces, es algo cercano a los estudiantes, ellos lo viven, lo padecen. Entonces, hay armado todo un proyecto de trabajo a partir de ir abordando la problemática climática de la ciudad. ¿Sí? Acá en Bahía Blanca podría ser alguna cuestión inherente a la ciudad, que tenga que ver con la poblacional, con la economía, con la industria, no sé, algo, el transporte, el sistema de transporte, que alguien me contó que era muy malo, alguna problemática de la ciudad que uno le vea potencial para que después de ahí tienen que aparecer actividades, tienen que aparecer contenidos, ¿está bien? Entonces tiene que ser una problemática muy rica en ese sentido, que uno vea, como decía ayer la compañera, de todos lados yo saco datos, de cualquier cosa saco números, quiero trabajar con el sistema de transporte, y bueno, tengo 800.000 datos del sistema de transporte, cantidad de unidades, el tiempo que tarda cada unidad en llegar a la parada, no sé, 200.000, la cantidad de gente que transporta. Si quiero datos de la problemática del transporte en Bahía Blanca, hay 800.000 datos y con eso puedo hacer lo que quiera. Trabajar con funciones, trabajar con probabilidad estadística, trabajar con física, el colectivo, las frenadas, no sé, la inercia, la gente va en el colectivo, frena el colectivo, se cayó.
decir, una pavada como el sistema de transporte de Bahía Blanca da para trabajar una cantidad de cosas enormes. Hay que sentarse a pensar. Bien, pero solo eso, que se me ocurrió ahora mientras estoy hablando, no lo había pensado. El sistema público de transporte de Bahía Blanca, matemática, física, química, los gases que despiden el colectivo y la contaminación ambiental, de ahí, solo con ese tema, ya les dije una idea. Sistema de transporte de Bahía Blanca, pueden pasarse 10 años trabajando con eso, solo con eso. Entonces, ellos tomaron la situación climática. Y entonces hay una profesora que está encargada de ese espacio. Digo, esto es un diseño curricular distinto. Nosotros no vamos a poder hacer eso porque no vamos a tener una materia que se llame reto. Pero yo ahora le voy a contar qué hicimos en Pacheco. Parecido a esto, pero sin esto, porque nosotros no tenemos esta organización curricular. Pero hacia esta organización deberíamos ir. Ya no es decisión de nosotros. Sí, hay una materia que es el reto, donde se plantea el desafío, la situación problemática, y en las otras materias van aportando a ese reto. Entonces hay un cronograma de horarios donde están con la profesora que está a cargo del reto, y horarios donde tienen matemática y tienen física, y están con la profesora de matemática y con la profesora de física. ¿Y qué hacen? Bueno, en el reto, ahí está la presentación del reto, la introducción, usan MATLAB, trabajan con ecuaciones diferenciales, es decir, está planeada cómo va a ser la evaluación, qué sé yo, y eso está alineado con los contenidos que necesitan trabajar en matemática y en física para poder abordar el reto. ¿Sí? Es decir, ellos no hacen esto porque está en un programa de matemática, ellos hacen esto porque lo necesitan para acá. Y esto no lo hacen porque está en un programa de física, lo hacen porque lo necesitan acá. Entonces el chico no pregunta para qué estoy haciendo esto. ¿Para qué estoy viendo, no sé, flotación de cuerpos? Y porque estaban acá con los problemas del medio ambiente y la laguna y no sé qué, que subía, que bajaba, que los camalotes que contaminan, no sé qué. ¿Entienden? Entonces, no pregunta nunca para qué estamos viendo esto. ¿Por qué? Porque lo está usando. Y entonces, ¿y por qué tengo que ver, no sé, cualquier cosa, no sé, tiro parabólico? Y bueno, tendrá que ver con alguna cosa que se esparce en el espacio, en un spray, por alguna industria que contamina y las partículas hacen un movimiento. ¿Bien? Entonces no va a preguntar por qué estamos viendo esto de por qué se mueve. No, no es que pongo tiro parabólico, ecuaciones del movimiento. ¿Sí? Bien, esto sería una generación adelante nuestro. Nosotros no lo vamos a vivir esto, porque no creo que lleguemos a hacer un cambio de diseño curricular de este estilo. Pero existe algo, es un teorema de existencia, existe algo entre el hoy y esto, existe algo. Bien, y nuestra tarea es encontrar eso que existe. Hay una forma de hacer algo que vaya en esta línea. ¿Bien? Muy bien. Ella mostró también, por ejemplo, algunas cosas, otras actividades que hacían. Ella les proponía a partir de trabajar con la empresa, hablaban de la empresa Pixar, y entonces ella contaba cosas muy interesantes que hablaban en la clase de matemáticas, de la industria cinematográfica y de cuestiones económicas y de cuestiones culturales, de cómo la industria cinematográfica estadounidense avanzaba sobre las culturas de México, ellos hablaban de México, hablaban de cosas muy interesantes en la clase de matemáticas. Y hacían un debate sobre cuáles preguntas les gustaron más y por qué, y empezaban a trabajar sobre la idea de cómo se animaban esas películas. Entonces, si ustedes se ponen en el lugar de los pibes dicen, uy, a mí me gustó un montón la película tal, ¿y vos sabés cómo se hace eso para que el pepito se le mueva la mano? ¿Así? No, no saben. Bueno, entonces tenían que ver un video y responder una serie de preguntas que involucraban conceptos matemáticos sobre cómo se hacen las animaciones de las películas. ¿Bien? Bueno, y acá cuenta algunas cosas que se hacían en la clase. Y lo que involucraba era lo que estaba involucrado ahí era derivadas. De nuevo, todos coincidimos en que esto no es fácil, lleva tiempo, hay que pensar, pero al pibe le resulta 10 veces más atractivo que yo le ponga derivada, límite de f de x más h menos f de... Bien, digo, le empezamos a escribir la derivada por definición y el pibe dice, yo me quiero ir de acá. En cambio, si vos le decís, uy, vamos a mirar una película de Pixar, ¿qué película te gustó?
y le haces ver un video donde explica cómo se hace, alguien cuenta cómo se hacen esas animaciones y la matemática que hay detrás, y el pibe empieza a ver que hay algo que se llama derivada y razón de cambio y velocidad y no sé qué, y le empieza a interesar, porque sabe que la película, con eso se pudo hacer la película, y los vectores y no sé qué. Bien, esto es una clase real de Dalí en México hoy. De nuevo, no es para deprimirse, pero estamos lejos. Pero de nuevo, hay un teorema de existencia, hay algo en el medio. Y nuestra responsabilidad es ir a buscar eso que está en el medio. ¿Estamos bien? Bien. Bien, a ver, si me lo abre acá, saltamos en una pata. Ah, ahora lo que iba a pasar era que no se iba a escuchar, ¿no? ¿Me parece? Hablaré primero del contexto en el que se desarrolló esta experiencia. Se llevó a cabo en una materia de primer año de la carrera de Ingeniería en Industria Automotriz, que es álgebra y geometría analítica. Teníamos como propósitos vinculados a la enseñanza en el enfoque basado en competencias y en algunas problemáticas que habíamos detectado en nuestra labor docente. Teníamos como propósitos, decía, el desarrollo de la competencia de modelización matemática, pensando en la matriz de tributación para la carrera de la que hablé, y poder enfrentar la desarticulación de la geometría sintética y la geometría analítica, problema docente que, como decía, habíamos detectado ya hace un tiempo. Para ello comenzamos a indagar con especialistas de la ingeniería, de esta carrera de ingeniería en industria automotriz, de ingeniería mecánica, que están íntimamente relacionadas, para finalmente encontrar que había un mecanismo muy importante en la ingeniería, el mecanismo Biela-Manivela, que entre otras importantes aplicaciones se utiliza para la construcción, o se utilizó históricamente para la construcción de los motores de combustión interna de un automóvil, por ejemplo. Y una vez que identificamos ese mecanismo como muy interesante, vinculado a los intereses de nuestros estudiantes y que podía despertar en ellos una un genuino interés por indagar, investigar y explorar sobre ese mecanismo, encontramos entonces que nos daba la oportunidad de trabajar con una organización matemática de esta materia que acabo de mencionar, que tradicionalmente se trabaja en esta materia, que es elipse. Fíjense, a ver, fíjense que es lo que yo acabo de decir. Lo que pueden después, y cagamos con especialistas que encontramos un tema de la ingeniería, del ámbito de la ingeniería, tomando la matemática, y después buscamos el fondo. ¿Sí? Sí. Esto es lo que yo acabo de contar. Entonces tuvimos nosotros como docentes e investigadores una pregunta muy importante, que era que encontramos que relaciona el mecanismo Biela-Manivela y elipse. Ahí viene la actividad. ¿Se acuerdan de lo que yo dije recién? ¿Qué tenía? Todo lo que hicimos recién y después las actividades. ¿Qué actividad le voy a proponer ahora que yo ya sé que quiero trabajar con el Biela-Manivela? La contaminación ambiental, el transporte público, ahora que sé que quiero trabajar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué les voy a proponer que haga? ¿Qué actividad? ¿Se entiende? Cómo viene la secuencia y que viene al tiempo. Ya dije. Saben que estamos un montón de gente que le dice lo que hay que hacer, pero es otra cosa. Más allá de lo que nos habían comentado los especialistas del área. Y entonces empezamos a buscar en
en los objetos y en la realidad circundante de nuestros estudiantes, algo que para ellos fuera familiar, y encontramos este objeto que todos conocen, que es un aparato que se pueden encontrar en la... Perdón, esto que yo le cuento, que buscamos, parece que está pasando más tarde, todo esto, no, llevó tiempo. Bueno, cuando yo hablo, la mayoría de los gimnasios, que se llama caminador elíptico. Si uno lo mira, se podría preguntar por qué se llama elíptico, porque este caminador, uno podría rápidamente entender por qué. Fíjense que ellos conocen el caminador elíptico, o lo piden. Yo lo pide y que no se necesita saber su capacidad para responder. Pero la respuesta no es inmediata. Lo de caminador, pero no lo de elíptico. Entonces, la primera pregunta que nos surge, y es la primera pregunta que les surgió a nuestros estudiantes frente a la presentación de este aparato y de la pregunta de por qué se llama elipse, es pensar en lo siguiente. Coincidieron en decirnos que el punto claro. Entonces uno mira, hay un lugar que es circular, hay un lugar que se mueve así, no sé qué, ¿dónde está la elipse? Entonces, después de ver el video varias veces, aparece la hipótesis, la conjetura, que es bastante razonable por el video, de que es el punto donde apoya el pie el que dibuja una elipse. ¿Sí? Bien. Y eso aparece, ¿eh? Uno lo hicimos, le mostramos en la clase, bueno. Uno decía, bueno, primero lo dejamos que digan por qué era caminador elíptico. Qué sé yo, decían de todo, qué sé yo, y después terminaban dudando de que no sabía, ¿no? Y entonces le mostramos el video. De apoyo del pie idealizado, realizaba un movimiento que uno podría describir como elíptico. Como les decía, todos llegaron a esa conclusión y estuvieron bastante de acuerdo en que de este aparato uno podía deducir que se llamaba elíptico porque el movimiento que desarrollaba el pie o el punto idealizado de apoyo del pie describía una elipse. Pero, ¿cómo reconstruir? Y ahora volvemos a nuestro problema como docentes, ¿cómo reconstruir la organización matemática elipse a partir de, por ejemplo, esto que acabo de plantear, ¿no? A partir de este aparato y de esta cuestión respecto de por qué se llama elíptico y en esta conjetura que tenemos de que ese punto en el que apoya el pie describe una elipse. Posicionados en la teoría antropológica de lo didáctico, decidimos que con una actividad de estudio e investigación esto podía ser logrado. Por supuesto, había que diseñar esta actividad de estudio e investigación sin perder de vista estos propósitos y estos objetivos que teníamos. ¿Por qué consideramos que era una actividad de estudio e investigación lo que necesitamos? Bueno, aquí las respuestas nos las da la teoría, como decíamos, la teoría antropológica de lo didáctico. Las AEI son un modelo didáctico para superar la estructura binaria tradicional de la enseñanza de la matemática, que se caracteriza por la presentación de elementos
tecnológico-teóricos primero, en un primer momento, y luego tareas como medio para aplicación de pero él está muy interesado en eso. Acá de lo que se refiere es a esto que lo que hablábamos ayer y hoy también. Es decir, hay que salir de la estructura binaria de teoría y práctica. Y las actividades de estudio e investigación, como las plantea la TAD, son artefactos didácticos que intentan romper eso, ¿bien? Romper eso. Ustedes van a ver que al final del video, cuando se cuenta cómo termina el cuento, aparecen los contenidos matemáticos, hay mucha actividad matemática, pero no están al principio, sino aparecen como una necesidad para resolver un problema. de estos primeros. La famosa división de la clase entre teoría y práctica. Una EI es en principio una organización didáctica donde la clase, bajo la dirección de un profesor, va a estudiar y reconstruir una cierta organización matemática local. En nuestro caso, esa organización matemática local era la organización ELIPSE. Cabe destacar que nuestros estudiantes ya habían estudiado ELIPSE de manera tradicional, ¿no? Esto es muy importante. Ellos ya habían visto en la materia elipse. Ellos no estaban aprendiendo elipse. No, habíamos trabajado con videos, habíamos hecho problemas de elipse y demás. Ahora van a ver qué era lo que hacían acá de distinto, que los obligaba a usar todo lo que habían aprendido y de alguna manera reconstruir. ¿Sí? Para esto es necesario partir de una cuestión generatriz para realizar ese proceso de estudio del que hablábamos, que podemos llamar Q0, cuyo estudio produzca la elaboración de una respuesta R. Y esta contenga los elementos esenciales de la organización matemática local. Sin entrar en muchos detalles, esta es una gran diferencia dentro de la teoría antropológica de lo didáctico de una actividad de estudio de investigación y de un recorrido de estudio de investigación. Aquí nosotros sabemos claramente cuál es la organización matemática local, en este caso, que se va a reconstruir. La pregunta... Fíjense, acá hay gente que da geometría analítica, ¿no? Entonces nosotros sí les decimos, construir una lista que tiene esta forma, allá la de la lista que pasa por tratado, no, esto es una lista. Esto es para describir una curva cerrada que parece una lista de formas. generatriz, la Q0 que nosotros planteamos para el diseño de esta actividad de estudio e investigación, es cómo determinar si una curva plana cerrada es una elipse. Esta pregunta, esta cuestión en general no está presente en el trabajo con elipse o con cónicas en general en las instituciones, al menos en la Argentina, ¿no? Y para esa, entonces, para... Bien, esto es lo que yo le decía. Este trabajo, ¿no? Estamos hablando de que uno lo haga de esta manera, ¿cierto? Con el referente teórico. Pero acá se ve lo esencial de lo que yo decía que hay que hacer. Hay que pensar qué actividades uno le va a proponer. Una situación 1, una situación 2. Estas situaciones que van apareciendo a lo largo del tiempo. En nuestro caso, habíamos decidido que eran a partir de un instante. Luego de
Sí, para en la tabla, básicamente todo es una ciudad a las condiciones generales. Entonces le estamos haciendo esta pregunta. ¿Cómo determinar los focos de una lista conocida lugar? Porque una lista, ya sé que es una lista, y dice que lleva esto. Esto es una técnica sintética, ¿no? Pero hay una técnica sintética, jugada, demás, pero más a partir de la gráfica de la lista se construye. Eso no lo sabía. Ahora cómo yo lo encontraba cosas que sabía, pero porque tenía los fotos, el análisis que decían los fotos, la cuestión del análisis que decían los fotos. Le costó encontrar dos, claro, que estamos persiguiendo con parecido que los estudiantes pudieron resolver esta pregunta. Seguimos con la respuesta esta pregunta que hicimos dos. Decimos, bueno, y ahora, ¿cómo determinar el borde? ¿Cómo determinar si el borde del es? Entonces le daban el logo de Ford y el logo de Fiat. Ellos sabían que esta técnica podía responder. Entonces, esto es un tipo de tarea que es determinar todas. ¿Qué aprendieron ellos? ¿Qué aprendieron? La verdad es que esto es muy interesante. Pero esta tarea tiene una dirección que aprendieron. ¿Qué aprendieron? A determinar. Pasamos a esta pregunta. La pregunta de antigüedad es también y ellos estaban y entonces ahí aparecieron estamos rectas perpendiculares a la X, después sobre estas rectas perpendiculares a la distancia de este estado. Todo eso es interesante. Y aparte el concepto de recta perpendicular y cómo hago para tomar un distancia ahí, y parece que ayudaba a eso, porque vamos a poder bicicleta. Ellos habían trabajado en bicicleta. ¿Por qué recibe el nombre de coordinador en la paración? Acá se trataba y la curva de una elipse también que es una elipse. Ahí había varios reparaciones, había achatar una y la esta dirección. Y los otros todos van a una acción. Eso sería achatar una segunda dirección. Es una diferencia. Pero acá estamos hablando de la y achatar una dirección. ¿Se puede probar? Se probaba. No, porque el X no tiene constante, pero está positiva. Bien. Y después apareció el punto móvil. Porque acá tenían la equipada, acá tenían la equipada deformada. Y acá tenían todo como movía y cómo decir que se mueve la trayectoria siguiente. Este concepto lo vemos. Decidir bien, transformarlo y decidir qué término se mueve. Entonces, recomiendo todas estas actividades. ¿Cómo se llama? Ahora, nosotros le damos la actividad. Y todo lo que yo digo, lo que hay detrás, ¿sabes? ¿No? Ellos van buscando tres cosas. Cuando tienen aprendido todo esto, sigan trabajando.
está ahí, pensamos en 7 situaciones que están aquí descritas, donde se puede ver las relaciones que existen entre cada una de las 7 situaciones, a qué tipo de tarea responden, y están numeradas de 1 a 5 a lo largo de esas 7 situaciones, porque en este cuadro es donde uno podría ver claramente el proceso de modelización, según lo entiende la TAD, ¿no? Para la TAD, la modelización matemática es un proceso de construcción y articulación de organizaciones matemáticas de complejidad y completitud relativa crecientes. Es decir, si uno mirara de izquierda a derecha la aparición de las distintas situaciones, vería cómo van ganando las organizaciones matemáticas que están involucradas para poder responder cada una de esas preguntas, van ganando en complejidad y en completitud relativa. Nosotros nos vamos a enfocar en esta conferencia en esta última parte de la EI, que es la relacionada con el caminador elíptico. Aquí yo les muestro una representación gráfica de ese caminador elíptico, donde podríamos representar al punto P idealizando el punto en el que apoya el pie, y podríamos ver funcionar podríamos animar este gráfico y ver cómo estaría funcionando ese caminador elíptico, y allí estaría apoyado donde dice el punto P, nuestro pie. Eso es un prototipo. Cuando los estudiantes se vieron en la necesidad de modelizar ese caminador elíptico, lo modelizaron utilizando GeoGebra con este gráfico que les muestro, por supuesto dinámico, ahora lo vamos a ver en movimiento, y aquí es donde empezamos a vincular la situación con el mecanismo. Fíjense, acá es un mecanismo. Es decir, acá ellos habían del mecanismo, no solamente nosotros, hablamos de la importancia en la técnica. El mecanismo mecanista transforma movimiento rectilíneo en movimiento circular. Es un mecanismo fantástico. En la historia de la mecánica, de la ciencia, y ahora pero es un mecanismo revolucionario para los pistones, ¿cómo se mueven? Linealmente. El pistón que sube y baja. Y la red que miren, eso es magia. No es magia. Este mecanismo es una magia. Bien. Ahora, ¿qué hace? Por la importancia del mecanismo. Y eso está interesado. Y esto hace que mantengan el interés de avanzar en la actividad. ¿Sí? La verdad que la actividad Mecanismo Biela-Manivela, entonces trabajamos por qué esto en realidad era una idealización, una modelización de este mecanismo de la vida real, un mecanismo donde se transforma movimiento circular en movimiento rectilíneo, y obviamente esto generó en ellos muchísimo interés y muchísimo entusiasmo, porque lo pudieron vincular con un tema de su institución, lo que podríamos llamar en latín la institución Ingeniería o Profesionales de la Ingeniería. Cuando nosotros animamos esta escena de GeoGebra, que ellos tenían mucha experiencia en la construcción y en el uso de GeoGebra, porque lo usábamos habitualmente durante toda la materia, y uno lo anima, entonces ve que ese punto P describe esa curva, ¿no? Bueno, luego de esto ellos iban... Fíjense que acá se retoma la pregunta original, porque ahora podemos describir si esta curva es o no es. Y esto daría sentido. Entonces, este punto, bien, bueno, bien, claro.
reforzando su convicción de que, respecto de que el punto P describía una elipse. Bien, les propusimos entonces que lo demostraran. Hasta ahora teníamos todas conjeturas basadas en imágenes, en gráficos y en animaciones, y colocando un sistema cartesiano pudieron identificar. El diseño de todo esto llevó mucho tiempo. Y la implementación es lo más más. ¿Sí? Ingeniería en industria automotriz. Se dicta solo en proyecto. Entonces, yo he tenido mucha ventaja, pero en este enfoque nuestro, bueno, lo hicimos, no lo hicimos todo, lo hicimos un año, lo hicimos 3 años por un año. ¿Sí? Esta es la versión final. ¿Verdad? Esta es la versión final del esto. ¿Sí? De industria automotriz. Sí. Sí, acá también hay algunos diferencias. Eso pasa en general, pero vamos, el esfuerzo es que usted lo. Porque no se siente la cosa como la ustedes. Si uno tiene que todo un ejemplo, para O nominar a variables y parámetros en este modelo. Esta sería una representación de cómo ellos, en ese modelo que habían construido, pudieron, como les decía, asignarles. entonces que poner todo es agarrar el sistema de problemas. Y no es nada de falta. Sí, y entonces esto tiene que ser centralizado. Esto es centralizado. El punto está analizado, que es una función, una función. Y esto es más está con mi coordenada. Está más a la cosa. ¿Sí? Variables y parámetros y nombrarlos. A ver, yo les dije que esto, perdón, esto estaba al final del año, con lo cual, nosotros, en todas las actividades que trabajamos, hacíamos sistemas de nada. Pero nada, es tan importante la discusión del equipo de las cosas, pensar qué voy a hacer para que, si yo quiero hacer esta experiencia, no la puedo poner, ¿no? Seguro que es mayo, en abril, ya preparatorio. Si quiero que se me presente de esa manera, mostrarme, si quiero que sepa ponerle un límite, que pudiera ponerle que sepa cada variable, tuvimos que sea identificar variables y, y eso se va haciendo paulatinamente. Por eso es tan importante que se enfoque la planificación. Estamos todo el tiempo haciendo planificar. Que todo esto está pensado, ¿sí? Y repito, esta es la versión final. Pero que mandando la versión que encontró la paralela, que nos salió, digamos, y eso es lo que hay que hacer. Si lo que ustedes están haciendo es maravilloso. Pero algo que se para hacer. Y después lo arreglar.
Eso se trabajó en grupos, por supuesto, se fue debatiendo hacia el grupo en su totalidad, algunos pasaron al pizarrón a mostrar sus producciones, sus hallazgos, y lo fueron validando sus conjeturas. De nuevo, acá hay que estar. Entonces, era trabajo en equipo, y administración, y nosotros estábamos pasando, viendo los días de resistencia. No, uno que se maneja. No, es un poquito lo que tienen que usar, y entonces, ellos, fíjense que lo que estaba es en realidad no hay nada extraño, el tema del peor no puedo calcular para bueno, no se bien, después empezaron a pensar cómo podrían calcular también. Empezaron a armar ese tipo de cosas. Por ejemplo, esta es alguna producción de uno de los estudiantes. Y finalmente, en conjunto con toda la clase, pudimos junto con ellos, digo, los docentes y ellos, como un equipo de trabajo, nosotros orientando el trabajo, empezar a escribir utilizando solo cuestiones que ellos conocían muy bien, de geometría elemental, de trigonometría, las ecuaciones para la coordenada X de ese punto P, en un sistema de referencias cartesianas, como les decía, y la coordenada Y. Todo esto está con mucho detalle en el extenso que estará publicado en las actas del Congreso. Finalmente, entonces, como les decía, hallan la coordenada X y la coordenada Y del punto P, y lo que pudimos ver, también trabajando en grupos, y en el... ¿Cómo apareció esto en la clase? ¿Cómo apareció esto que es central en la representación del mundo? Que acá hay un... Entonces, decíamos, bueno, si yo tengo papel, el dibujo lo van a ver. Lo que ellos se dieron cuenta es que el mecanismo que era manipulado de esta manera no era lo mismo, si esto era acelerado que si era acelerado, o si era acelerado. ¿Bien? Entonces ellos, ¿qué veían? Ellos veían que el punto del apoyo del pie se parecía más a una elipse cuando esto era más largo en relación a esto. ¿Sí? Porque el gráfico, el esquema de sentido que era, no podía achicar una cosa, agrandar la otra. Y entonces ellos decían, bueno, no, pero si esto es corto, esto es lleno. Y entonces decían, no, pero si es muy corto, le pega la fuera, que han hecho. No tiene que ser largo, pero era más, se veía mejor. Son largos. Entonces ahí apareció la idea de no tener
tenía que suponer que esto era mucho más grande. ¿Y qué quiere decir? Que esto era mucho más grande. Quería decir que yo tenía R, yo R, este número era. ¿Y qué significa? Y entonces este término se parece tanto como yo. ¿Sí? Acá tuvimos que ayudarlo. ¿Está mal? No. Porque ellos de qué se dieron cuenta de esto. Ellos tenían la idea. Tenían la idea de que ya largo. Bien, y entonces nosotros los ayudamos a pensar entonces, ¿qué pasa si esto es muy largo respecto de? Porque en la fórmula aparecía el cociente, ¿no? A ver si puedo ir para atrás. El R sobre L aparecía, ¿eh? Entonces, nosotros nos ayudamos a ver, bueno, pero lo que ellos decían, lo de que era largo, qué sé yo. Todo esto está con mucho detalle en el extenso que estará bien trabajando ahí, en para acá. Entonces, ellos decían, bueno, esto es lo mismo, no puede ser muy corto, si es más largo, es verdad. Cuando uno sea largo, ¿está? Entonces la elipse sola. Cuando lo hacía cortito, esta elipse no tiene nada, entonces no tiene que estar largo. Bueno, entonces ahí deberíamos estar. Y debatiendo en toda la clase que si definíamos lambda como L sobre R y suponíamos que lambda era mucho mayor que 1, o sea que L era mucho mayor que R, bajo esas condiciones se podía obtener una ecuación en el caso del límite, ¿no? Se podía obtener una ecuación de una elipse. Y después, si uno vuelve a la ecuación anterior, y decir que esto es equivalente a esto, grande, entonces resultaba que era una elipse. La ecuación de elipse, ¿sí? Y entonces ahí volvemos a pensar lo que habíamos hecho, porque es lo que dice. Y allí entonces pudieron notar que bajo ciertas relaciones entre la longitud de la biela y la longitud de la manivela y la ubicación del punto F, las gráficas se parecían mucho a elipses, pero evidentemente cuando esta relación L sobre R no era mucho mayor que 1, no tendía a infinito, claramente esas gráficas que determinaba el punto de apoyo del pie, se veía claramente que no eran una elipse, ¿no? Entonces pudimos probar analíticamente que esta conjetura que teníamos, a partir de haber visto el caminador elíptico, el movimiento y a ese señor ejercitando, el punto de apoyo del pie no describe una elipse en ningún caso, y el nombre caminador elíptico no sería el más adecuado para ese aparato. Bueno, empezamos, gente. Gracias, Claudia. Empezamos. Bueno, eso si le quieren sacar una foto, ese es el link donde está el repositorio de la Universidad Nacional del Centro, donde está la tesis completa. O sea que eso que yo les conté en 15 minutitos, está con las producciones de los estudiantes, con las actividades esas que les conté de achicar la elipse, achatar la circunferencia, está todo, bueno, la tesis completa, y ahí van a ver las cosas que decían los estudiantes, hay trabajo metacognitivo, esto que yo les contaba, después que se terminó la experiencia, donde ellos reflexionan de qué cosas aprendieron, para qué les sirvió esa experiencia y demás. Y bueno, hay mucho de teoría antropológica de lo didáctico, por si a alguien le interesa. A mí es una de las teorías de educación matemática que me parecen más interesantes. Hay muchas otras, no hay que fanatizarse con nada, pero esa en particular me parece muy interesante.
Y ahora les quería mostrar otra experiencia. Esta es de un colega que es de Estados Unidos, que estuvo en el mismo congreso en el que yo estuve contando mi experiencia. Él estuvo contando esta. Veamos a ver si se escucha y está todo bien. No. Mira que tenemos que ver para mí. Había que dejar de compartir. Era compartir. Ejemplo que lo uso. Sí, tenía que sacar. Mostrar un ejemplo que creo que encaja muy bien en ese tema de qué es el plantear y qué es el resolver problemas, cuál es el rol del maestro, cuál es el rol del estudiante, y lo hago a través de un ejemplo que lo uso en talleres de desarrollo profesional y cuando se presta también en aulas de clase de cálculo, análisis matemático en Estados Unidos se presenta primero como cálculo, que es una pregunta completamente abierta, que es la que está ahora en pantalla, ¿por qué es difícil convertir el tiro libre en el baloncesto? El problema central de esta pregunta es que no da ninguna guía al estudiante sobre qué es lo que uno quiere que se haga. En principio no es claro ni siquiera cuál es el significado de la pregunta, puesto que qué quiere decir difícil es una cuestión por resolver. El concepto puede ser muy subjetivo y no objetivo. En particular, es importante distinguir también el significado semántico o de causalidad de la palabra por qué y no confundir con que si uno tiene una definición que acordamos para el adjetivo difícil, la pregunta está tratando de decir si el tiro libre del baloncesto verifica la definición, sino que este por qué en realidad está investigando causalidad, cuál es la causa de esa dificultad. Y naturalmente en cuestiones más generales hay que tener presente cuál es el nivel de desarrollo intelectual y cognitivo de quien responde. Asimismo, la naturaleza inusual de la pregunta en un aula de matemática, puesto que es completamente abierta y no da ninguna idea sobre cuál es el enfoque que se espera que se tome para resolverla. Y eso obviamente es deliberado porque es una pregunta que se puede enfocar sobre base de campos muy diversos, que pueden ser simplemente mirar datos. Bueno, acá hay algunas consideraciones sobre la importancia de estos puntos que puse hace un minuto de definir de qué es lo que uno está hablando y ponerse de acuerdo.
Y en particular también la idea de que una actividad difícil depende mucho del contexto. El último punto acá en pantalla ahora es uno que es más que obvio. Hay actividades donde en realidad uno tiene que hacerlas con precisión el 100% de las veces, como ser el aterrizaje de un avión. Eso no lo convierte en fácil, el hecho de que los pilotos lo hagan el 100% de las veces esencialmente. O sea, si se nos diera un avión a gente común, lo estrellaríamos 99% de las veces probablemente. El primer enfoque que piensan los maestros cuando se les hace esa pregunta abierta y también muchos estudiantes es un enfoque estadístico sobre la base de datos que son muy fáciles de acceder y muestran, por ejemplo, que ya llevamos décadas en que en el básquetbol universitario los tiros libres se realizan con éxito alrededor del 70% de las veces, con no demasiada variabilidad. Y lo mismo pasa entre jugadoras mujeres. Es un poco más alto, obviamente, en los profesionales de la National Basketball Association, pero básicamente también se puede descubrir cuál parece ser el límite de los mejores jugadores posibles, que está alrededor del 90% como tasa de conversión. Bueno, otro enfoque completamente diferente puede ser buscar motivos psicológicos y biológicos, coordinación visomotora, ansiedad en el desempeño, performance anxiety, la necesidad de precisión coordinada en el lanzar la pelota con una dirección y velocidad que no son independientes, si se quiere que la pelota termine en el aro, en la cesta. La percepción de sí mismo como deportista, un aspecto esencial psicológico para la gente profesional en cualquier deporte, la confianza en sí mismo y otras consideraciones que es, repito, un modo no matemático de afrontar el planteo hecho de manera tan general. A nivel ya de escuela superior, secundaria, como la llamamos en Argentina, o universitario, es muy posible que se busque dar un enfoque físico-matemático y al estudiante o a los maestros del taller uno les presenta, para los que no lo conocen, en Estados Unidos es muy poca la gente que no conoce del básquetbol, puesto que es uno de los deportes más seguidos. ¿Cuál es la cancha de básquetbol? ¿Dónde está el aro? Desde este círculo rojo es el aro, este punto es desde el cual se hace el lanzamiento, y de ahí en adelante, así como mencionó Mabel, es cuestión de dejar que en un taller de desarrollo profesional sean los maestros, en un aula que sean los alumnos, los que empiecen a extraer la información importante si quieren enfrentar el problema con una solución matemática. Obviamente las distancias van a tener algún rol, acá están las que salen del gráfico de la cancha que mostré hace un minuto, pero el paso que tal vez es más difícil para la resolución matemática y, como digo, basada en la física en el sentido de pensar en una trayectoria parabólica de un lanzamiento de una pelota, es el abstraerlo a un diagrama que permita entender cuáles son los elementos esenciales a considerar. En una Ya silencio. Perdón, Lucía. Lo importante, acá fíjense que en algún momento en general, y esto pasa muy a menudo en este tipo de proyectos, ellos tienen que hacer un diagrama. Y en ese diagrama tienen que representar variables. Y ellos tienen que elegir cuáles son las variables que consideran relevantes. ¿Sí? Que en aquel caso eran el largo de la biela, el largo de la manivela, los ángulos. Bueno, acá ellos tienen que decidir
¿qué parece ser importante si yo tengo allá el aro y quiero tirar y quiero invocar? La distancia al aro, son intuitivas, en general van surgiendo. Lo que les cuesta a ellos en general mucho es hacer un diagrama. Y esa es una habilidad que tenemos que construir con ellos. Entonces está bueno que les propongamos actividades donde ellos tengan que construir diagramas, decidir dónde poner un sistema de coordenadas y referir las cosas a ese sistema de coordenadas. Esa habilidad es importantísima, que la desarrollemos en primero y segundo año, y a veces no le prestamos suficiente atención. Y cuando uno ve este tipo de proyectos, ve que siempre detrás, en algún momento del trabajo, hay que hacer un diagrama, hay que decidir dónde poner un sistema de coordenadas y hay que decidir qué variables son relevantes. Y eso es una tarea fundamental en la profesión del ingeniero. Bien, y eso lo podemos hacer desde el primer año. Bien. Hipersimplificación, uno podría pensar en lo que voy a llamar de ahora en adelante el tiro perfecto, no solo el tiro libre con la intención de que la pelota entre en la cesta, sino que el centro de la pelota, que es este punto amarillo, la pelota es el círculo de un radio más pequeño y el círculo grande es el aro que sostiene la red y en el cual debe entrar la pelota. El tiro perfecto es aquel en el cual, obviamente acá estoy mostrando una sección transversal, el aro se lo supone plano en esta simplificación y sin espesor, o sea, el círculo muestra el diámetro interno. La pelota acá está representada por su plano ecuatorial horizontal y el tiro perfecto a los matemáticos nos resulta obvio, pero es muy lejos de ser obvio para un maestro o un estudiante y es un paso no trivial el llegar a definir qué sería en su percepción un tiro perfecto centrado perfectamente o como sea que uno lo quiera llamar, que es que el centro de este plano ecuatorial pase por el centro del aro. La hipersimplificación que menciono es la que en principio es la más común que uno ve entre los maestros y los estudiantes, ya a este nivel, obviamente estoy dejando de lado a nivel más elemental, que puede ser incluso en la escuela primaria, el observar frecuencias con que los jugadores profesionales convierten. La hipersimplificación, repito, está en pensar que si no es un tiro perfecto, ¿qué le podemos conceder para que todavía entre la pelota en el aro? Y la hipersimplificación que voy a considerar, porque permite un tratamiento relativamente elemental, todavía matemáticamente hablando, es que la pelota puede desplazarse en cualquier dirección horizontalmente, o sea, en esta vista de la sección transversal, este círculo desplazado hacia la derecha, todavía entraría de manera limpia, o sea, sin tocar el aro, con un desplazamiento que acá está representado con la letra epsilon, que en cualquier dirección permite que el tiro limpio siga siendo. Esto es muy interesante lo que está diciendo y tiene que ver con lo que yo le mostré también en el ejemplo de mi trabajo, de que si uno usa el modelo real, lo más parecido a la realidad, más fiel a la realidad, probablemente no sirva. Entonces, y tampoco sirve súper simplificarlo, ¿no? Esta es la discusión que le está dando ahora y es muy interesante cuando uno empieza a pensar o con el portón o con lo que fuera. Es decir, si yo lo quiero hacer con todas las complejidades que tiene la realidad, el grosor del portón y si tiene punta de diamante y qué pasa con la... Si yo lo quiero pensar con todas las complejidades, se puede, pero requiere una matemática que excede a la que pueden abordar nuestros estudiantes. Y si lo simplifico demasiado, bueno, ya después deja de sumar, restar, multiplicar y dividir. Es decir, tampoco se trata de simplificarlo tanto. Entonces, esa es una decisión que en general uno tiene la idea de qué quiere hacer. Quiero trabajar con la pelotita que rebota, bueno, pero puedo hacer un montón de cosas. Voy a considerar si la pelotita se deforma, si no se deforma, voy a considerar, no sé, o no, o voy a pensar que la pelotita es indeformable. Entonces, y eso son decisiones muy importantes a tomar, porque ahí es donde uno juega con
los conocimientos previos de los estudiantes, si les va a resultar posible abordarlo o no. ¿No? Entonces él está diciendo acá, bueno, si voy a considerar solo el tiro perfecto es que el centro de la pelota coincida con el centro del aro. Bueno, a ver, pensemos si puedo tener un poco de flexibilidad sin llegar a considerar que rebote y entre igual, que eso ya tendría una complejidad enorme, ¿no? Eso es lo que él está diciendo. ¿Cuánto? Por eso lo quería parar. Es un tema muy importante, es decir, ¿cuánto simplifico el modelo? ¿Cuánto? Porque si es mucho, está mal. Y si es poco, no lo pueden resolver. ¿Se entiende? Una conversión del tiro libre, mientras que la desviación no exceda epsilon. Repito, esto es un paso completamente no trivial, pero entonces una vez que se pone de acuerdo uno en ignorar la rotación de la pelota, en ignorar cualquier otra consideración, salvo qué es lo que de todos modos uno puede percibir como una dificultad en la conversión con esta tolerancia epsilon del tiro perfecto, porque seguiría siendo lo que llamaríamos un tiro limpio. Bueno, una vez que entonces uno tiene una idea de hacia dónde quiere ir, que es el describir la trayectoria parabólica del tiro, obviamente que hace falta saber qué determina esa trayectoria parabólica, que es otra pregunta no trivial. O sea, el maestro y el estudiante van a saber que si la trayectoria es parabólica, hay una función que está representada acá, y igual a x cuadrado más bx más c, pero ¿qué relación tienen esos coeficientes a, b y c con el tiro libre del básquetbol? Por eso pongo las coordenadas supuestas. Esto es con unidades en pies, puesto que las dimensiones de la cancha de básquetbol son en pies. Cuando se las convierte a centímetros son medidas que no son muy intuitivas. Es mucho más fácil trabajar con estos números, ¿no? Entonces el aro, uno piensa el eje vertical que pase por el centro del aro, y en el eje horizontal que va en la dirección del centro del aro al punto de disparo. El aro lo consideramos con coordenadas 0 y 10 por la altura, puesto que la altura reglamentaria es a 10 pies. 13 pies hacia la derecha está el punto de disparo, y lo puse con altura 8, que obviamente depende de la altura del jugador que hace el disparo. Entonces esa es otra variable que hay que tener en cuenta. Y después, teniendo para los tres coeficientes A, B y C dos condiciones, todavía falta otra, que es la que trae la parte física del disparo. Uno, cuando hace un disparo de una pelota con la mano, o con el pie también, pero es mucho más fácil controlarlo con la mano, uno controla el ángulo de elevación y la velocidad, que acá está representada con V, la magnitud de la velocidad. El corrector automático agregó una E en inglés, que están relacionadas por esta relación que uno puede muy fácilmente deducir de manera trigonométrica, porque no son independientes. Obviamente el objetivo, repito, es que la parábola pase por los dos puntos estos, que nos dan dos condiciones. El ángulo es una tercera, la velocidad es una cuarta, de modo que intuitivamente uno espera que estén vinculadas. Cada uno de estos pasos tiene una gran dificultad para los maestros y los estudiantes, y debería ser fuente de conversaciones muy ricas. La tolerancia radial es la que está indicada acá, y entonces una manera en la que frecuentemente se afronta en el taller, en el caso en que yo lo presento, o en el aula, es tratando de ver cómo funciona esto de las desviaciones. Esto fue una hoja Excel que creé yo, pero el objetivo es, obviamente, cuando se hace como un proyecto largo de muchas horas, el lograr a nivel secundario o universitario que sean los maestros o los estudiantes los que lo hacen. En el tiro perfecto acá simplemente está sintetizado
el ángulo que uno elige y la velocidad que uno no elige, porque el tiro perfecto, repito, tiene la relación que mostramos antes, y el tiro con error copia el ángulo de elevación y acá el error va a estar en la velocidad. O sea, es bajo el supuesto que uno sea capaz de hacer un tiro con un ángulo completamente constante, pero un error en la velocidad. Que entonces uno la puede cambiar y, por ejemplo, acá si 22,1 es la del tiro perfecto, con 22,4 todavía se convierte, pero si uno la aumenta, por ejemplo, a 22,7, ya no se convierte. Las dos rayas azules verticales muestran la tolerancia del centro del aro y acá se ve que la curva verde muestra que se cae fuera, a altura 10 pies, fuera de esa tolerancia. Esto es obviamente una herramienta que se puede usar y también está la complementaria, que es prescribir la velocidad y jugar con el ángulo. Voy a volver entonces a las conclusiones y para tratar de mantenernos en horario. El problema permite enfocarlo a muchos niveles. A nivel elemental se puede tomar un enfoque basado en datos estadísticos que los estudiantes rápidamente encuentran y usan como argumento de por qué es difícil, porque los mejores jugadores solo son capaces de hacerlo cierto porcentaje de tiempo. A nivel intermedio se puede usar geometría y trigonometría como por ejemplo para determinar que el ángulo de desviación lateral, que no he descrito acá, no puede superar 1 grado y 35 minutos, o sea, aproximadamente 1,5 grados, que es muy difícil de controlar para un ser humano. Y a nivel secundario, el ejemplo que mostré, se puede usar un poco de física y análisis para describir los 3 tipos de desviación. En el ángulo de elevación, por ejemplo, para esta velocidad prescripta, la tolerancia es de 2,5%, en el error de la velocidad no más del 1%. Y dejo acá, muchas gracias.